En esta ocasión nos acompañan los compañeros del Centro de Ciencias Genómicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los presento. Luis Fernando Lozano Aguirre Beltrán. Estudió biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM. En 2002 ingresó a la maestría del posgrado de Ciencias Bioquímicas en el Instituto de Biotecnología de la UNAM, donde realizó un análisis bioinformático sobre la evolución de estructuras secundarias de familias de proteínas. En 2005 ingresó al doctorado en el posgrado en Ciencias Biomédicas en el Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, donde realizó un estudio sobre la evolución de secuencias de inserción en poblaciones de bacterias simbiontes. Desde un principio se ha interesado en estudiar la evolución molecular mediante la aplicación de herramientas de biología computacional. Desde el 2011 ha trabajado en distintos proyectos en colaboración con los programas del Centro de Ciencias Genómicas, junto con otras universidades e institutos nacionales. Ha impartido cursos a nivel nacional e internacional sobre el análisis de datos de secuenciación masiva. Actualmente, dentro de la unidad de análisis bioinformático del Centro de Ciencias Genómicas, se ha interesado y especializado en estudios genómicos y transcriptómicos de procariontes y eucariontes y en análisis de muestras metagenómicas de distintos orígenes. También tenemos a Agustín Ávila Casanueva, coordinador de la Unidad de Divulgación y Difusión del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM. En 2002 ganó la beca Robert Brin para periodistas mexicanos del programa Under the Volcano. Ha colaborado en medios como Tech Review, Chilango Nexos, la revista de la universidad, Gato Pardo y Este País. Es editor del libro De Cero a Ciencia, publicado en el 2021, una antología de textos de divulgación científica. Me gustaría decir que de pronto en un espacio como el Centro Nacional de las Artes, dentro del Centro Multimedia, parecería como raro tener una charla de una disciplina. Bueno, aquí como podemos ver ya hay una intersección de disciplinas, pero desde genómicas, ¿no? Sin embargo, a mí me parece que es completamente necesario pensar las narrativas de los cuerpos, sobre todo cuando parte de nuestro trabajo es aproximarnos críticamente a la representación o construir narrativas desde otros espacios. Y creo que generar estos espacios de conversación para entender, en este caso, cómo se piensa el cuerpo desde las genómicas y qué efectos tienen estas narrativas en todos los demás espacios y en cómo percibimos a los otros, creo que es algo importante. Y pues bueno, Agustín y yo vamos a estar conversando con Luis al final de su presentación. Quienes nos están siguiendo en el streaming, por favor, siéntanse en la libertad de dejar sus preguntas en los comentarios. Y pues bueno, solamente agregaría que esta charla es como el inicio de la serie de actividades que tendremos en la última semana de mayo en torno a los sesgos narrativos y las tecnologías de la justicia y el ADN. Te escuchamos, Luis. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, Marilena. Entonces, como mencionaba, voy a compartir momentáneamente mi pantalla. Es una presentación bastante corta, solamente la idea de la misma es, digamos, que mostrar de forma sencilla qué pasos se siguen para poder tener lo que nosotros hablamos como base de datos, que tal vez durante la plática de hoy también mencionemos como archivo, ¿no? Pero bueno, ahorita hacemos una distinción entre cómo lo manejamos nosotros, base de datos y archivo. Déjenme, les comparto la pantalla y les pongo la presentación. Nada más me avisan si la pueden ver, por favor. Creo que ya estoy compartiendo mi pantalla. Y nada más díganme si se ve mi presentación. Si es así. Ya la vemos, Luis. Perfecto. Ya la vemos. Entonces, le puse como título archivos genómicos, pero realmente, como vamos a hablar más adelante, archivos o bases de datos tenemos de distintos tipos. En sí, las principales, o las primeras, mejor dicho, no eran ni siquiera genómicas como tal, ¿no? Pero bueno, como ya mencionó María Elena, muchas gracias. Estamos, tanto Agustín y yo, dentro del Centro de Ciencias Genómicas, y esta imagen que les muestro, hay dos círculos, uno azul que menciona ahí como herramientas bioinformáticas, ahorita les platico por qué, pero hay una roja que está alrededor de 1980, que realmente quisiera estar en 1978,
que fue cuando se creó el primer archivo. Bueno, voy a hablar yo como base de datos, ¿no? Que permiten esta libertad. Se crea la primera base de datos que tiene información de genes, de proteínas, bueno, era de genes, pero también puede haber de proteínas u otras moléculas. Y esa se creó, se llamaba Los Álamos, lo que posteriormente, un año después o 2 años después, entre el 80 y el 82, pasó a ser una base de datos o todo un repositorio muy grande formado por el NCBI, ¿no? Bueno, por el Sistema Nacional de Salud de Estados Unidos, crea todo un repositorio con muchas bases de datos que se han ido acumulando y avanzando desde ese 1980 hasta hoy, el 2020. ¿Por qué pongo ahí esta parte azul de herramientas informáticas? Porque estos repositorios, bases de datos, han crecido exponencialmente, principalmente porque han surgido tecnologías nuevas que nos permiten acceder más rápidamente a la información y herramientas informáticas que nos permiten analizar dicha información y estructurarla en bases de datos. ¿Ok? Bien, y entonces, ¿cómo se genera esta información que termina en una base de datos biológica? Tenemos, digamos, vean la parte de abajo, un organismo modelo, en este caso les muestro el cerdito, que como se imaginarán es un organismo modelo de mucha importancia, importancia económica y hasta clínica, en el cual lo que se hace al fin y al cabo es tomar un tejido, que puede ser la sangre. Ustedes saben que en la sangre pues tenemos muchas células, muchas de ellas, no todas, van a tener DNA, y entonces se extrae de esas células mediante procedimientos técnicos que yo la verdad no manejo hoy en día porque solamente trabajo en los análisis de datos, pero como ven en la imagen que dice ADN, así se ve el ADN cuando uno lo extrae de un tejido. Digo, son muchos pasos técnicos, no vamos a entrar a eso, pero esa pelucita que ven en el tubo es el DNA, al fin y al cabo, ¿no? Así se ve. Eso entra a un proceso de secuenciación, ahorita les muestro unos equipos de secuenciación masiva, ¿no? O de secuenciación para un gen, digamos, y lo que obtenemos nosotros son esos archivos de secuencia, archivos que son prácticamente puras letras, ¿ok? Y son de tamaños de gigabases en unos casos. Y nuestro trabajo es, a partir de esos archivos, generar la información que va a entrar a las bases de datos, ya sea un genoma, ya sean genes, proteínas, estructuras de proteínas, etcétera, ¿ok? Entonces, viene desde que se selecciona un organismo modelo, se extrae el DNA, se obtienen las secuencias o los archivos como tal de información y estos se analizan para tener la información entendible para nosotros y de otros y demás usuarios. ¿Okay? Entonces, estoy hablando de organismo modelo y ha habido muchos. No solamente tienen que ver por interés económico o clínico, los hay también por interés biológico o ecológico, pero también hoy en día existen no organismos como tal, pero análisis de los ambientes. Y a partir del ambiente se obtiene también información que pueden ser genomas, genes, proteínas, pero ya no pensando en un organismo, sino todos los organismos que están presentes. La imagen que ven ahí abajo es justamente la de, bueno, quiere representar, digamos, un microbioma. Todas las bacterias que podemos tener nosotros en el intestino, se puede obtener la información de todas ellas de golpe. Saber qué organismos son, conocer qué genes están en cada uno, en algunos casos el genoma completo, las proteínas, etcétera. ¿Ok? Entonces ya no solamente son organismos modelos, también hablamos de ambientes de los cuales obtenemos información y generamos bases de datos. ¿Sí? Esto se ha logrado por lo que les mencionaba anteriormente, que existe hoy en día muchas plataformas de tecnologías de secuenciación que nos han permitido, en esta era llamada genómica, digamos, poder obtener todo el genoma como el del humano. Como ustedes tal vez pudieron ver hace poco, el genoma humano por fin se completó, ¿no? Ya está completo. Esto también lo podremos hablar más al rato con Mariana y Agustín. Pero entonces, tardaron 20 años en tener todo el genoma completo del humano. O sea, no son cosas que, como yo dibujé en estos pasos sencillos que van del cerdito hasta su genoma, digamos que sí es algo complejo. Pero, digamos, ahorita la idea no es caer en tecnicismo, solamente mostrarles el panorama general. Y entonces, estos son ejemplos que ustedes o sea, que nosotros recibimos y a lo que yo hablo como de un archivo de secuenciación. Millones y millones de letras o palabras que obtenemos de los equipos de secuenciación y nosotros ordenamos para tener esto.
¿ok? Tener genomas o genes completos, conocer la función de los mismos, cómo interactúan entre ellos, y si son de ambiente, cómo posiblemente los organismos también interactúan entre sí. Y en otro caso es obtener las proteínas, de que puede ser la secuencia o puede ser la estructura. Y ahorita en esta presentación solamente estoy hablando prácticamente de 3 tipos de bases de datos, ¿ok? Pero realmente, hoy en día, esto no lo demuestra, pero hoy en día hay más de 3,000 diferentes bases de datos o repositorios, llamémoslo así, de información biológica a diferentes niveles. ¿Ok? Ahorita tal vez ya lo platiquemos más entre todos, pero lo que quiero mostrarles finalmente en esta imagen es que solamente hablando de genomas bacterianos, vean, a partir del 2000, y esas están hasta el 2014, 2012 y unas 2016, ha sido exponencial el crecimiento de esta información. Manejar la información, ponerla de forma correcta, hacerla accesible, no solo a los investigadores o las personas que la requieran, hoy en día es un reto mucho mayor, ¿ok? Entonces, no es nada sencillo y debería de serlo, y sobre todo accesible, digamos, no solamente a investigadores, sino a gente, al público en general, pero eso ya lo podremos discutir ahorita más adelante. Creo que esta es la última que había puesto. Tengo ahí unas detrás por si más adelante se requieren para las preguntas, pero por lo pronto, si les parece, voy a dejar de compartir la pantalla. Espero haya quedado claro, si no, por favor, ahorita que estemos platicando me dicen. Traté de hacerlo, digamos, lo más general posible, porque digamos que son los pasos básicos para tener lo que manejamos como base de datos. Muchas gracias, Luis. Creo, sí, justo como mencionas, pues no es como meter la muestra o no como ahora con los PCRs que te pican el cerebro o te tomen una muestra de la boca y metes ese hisopo a un robot y del otro lado sale la secuencia, ¿no? Sí. Hay muchos pasos en medio y además, pues la secuencia tampoco ya es un producto final. O sea, las letras por sí solas, el ATGC, no es una información biológica por sí sola, tal cual. Hay que ordenarla, hay que limpiarla, hay que compararla y pues con la cantidad de datos que se tiene es algo muy difícil de hacer manualmente, casi imposible, yo creo. Entonces por eso se necesita todo este poder computacional, no sé, como cuántos gigas o teras hay en estas bases de datos. Sí, son teras. Y va a depender un poco del tipo de base de datos. Las más grandes son las de genes, las genómicas, digamos. ¿Okay? Las más grandes, digamos, en cantidad, tal vez no en tamaño, como tú mencionas, Agustín, de gigas o teras, porque hay bases de datos biológicas o clínicas que tienen que ver más, a veces con imagen o con estructuras tridimensionales, y esas son mucho más pesadas en bytes, ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos justamente que podemos platicar, cómo acceder, bueno, cómo decidir la utilidad de la base de datos y la finalidad de la misma, ¿no? Hacia qué público va dirigida, por lo común las bases de datos que usamos nosotros aquí en el Centro de Ciencias Genómicas, y las que llegamos a crear son para uso propio, ¿no? Y lamentablemente, tal vez lamentablemente, están a veces muy sesgadas al uso solamente de pues, el investigador, ¿no? O el técnico de laboratorio o el estudiante que está interesado en un proyecto específico. Justo al respecto, nos preguntábamos en la vez anterior que nos habíamos reunido preparándonos para la sesión del día de hoy, ¿cómo le hablamos es decir, estamos pensando que si en 20 años completamos el genoma humano, o sea, parece que es un montón de tiempo, pero si lo ponemos en términos de la historia de la humanidad y la historia de la vida en la Tierra, francamente es muy poquito tiempo. ¿Qué implica? O sea, es decir, a lo mejor este es el espacio para hablar de ello, ¿no? ¿Qué implica? O sea, no quiero decir coerciones, pero ¿qué hay detrás de esta velocidad para poder lograrlo, ¿no? Y se encendió el Bluetooth, perdón. ¿Qué hay detrás de esto
en el sentido de qué implica. Ay, te dejaste escuchar, Elena, por un momento. Bueno, de inicio, no, adelante, Agustín. Vas, sí, sobre este primer punto de la rapidez. La rapidez implica muchas cosas. De inicio, la posibilidad de errores, ¿no? Después, la dificultad, como decía Agustín, de organizar la información y después hacerla de forma adecuada, accesible, ¿no? Para que podamos responder preguntas de interés. Me voy a enfocar ahorita de interés biológico, clínico, ¿no? De diferentes áreas. Entonces, ahorita hay una discusión bastante grande con respecto entre las diferentes bases de datos, ¿no? Que hay muchas de ellas que se comunican a diario. Para que haya una congruencia entre las bases de datos de América, de Europa, de Asia, ¿ok? Que son diferentes repositorios, ¿no? El MBL en Europa, NSBI en Estados Unidos, DDBJ en Japón. Todos tienen, digamos, una base de datos de genes. No deben de ser diferentes. Yo debo de poder accesar a cualquiera de ellas y buscar el gen de la fulanasa o la menganasa, como queramos el nombre que tenga el gen, y debería de encontrarlo el mismo en las 3 bases de datos. Mientras más información hay, estas bases de datos es más trabajoso que crucen la información. ¿Okay? Ese por un lado. Por otro, que la información sea correcta. Y ahí hay otra discusión que tiene que ver qué tanto nos permiten a nosotros subir la información como la generamos sin que pasen filtros, ¿ok? Eso es algo que están muy en contra de las bases de datos o quienes manejan los repositorios, ¿ok? Sí lo subes tú, pero ellos van a checar la integridad de la información y la utilidad de la misma o la calidad, ¿sí? Y esto se complica cuando los proyectos que tenemos en el laboratorio, antes, pues hace 15 años, Agustín y yo estuvimos aquí y se secuenció el primer genoma de una bacteria en México y se subió y impresionante. Ahora los proyectos son de 300 bacterias al mismo tiempo. Entonces, toda esa información la tienes que subir de golpe y tiene que ser accesible. Esa es la dificultad de ahora que estas tecnologías ha dificultado, digamos, tanto a los curadores como a los investigadores o técnicos en poder en estar seguros de que estás dando la información correcta e útil, ¿no? Por un lado. Claro. Que además viene acompañada de, o sea, no solo es como la secuencia de este gen de este organismo, ¿no? Tiene, ahora también el archivo de los metadatos de ese, bueno, se colectó tal día en tal lugar, estas eran las condiciones, ¿no? Por ejemplo, creo en la imagen que mostraste venía estas famosas que se empezó a hacer las muestras marinas de microbioma también, ¿no? Entonces, en tal lugar, a tal profundidad, era tal la temperatura, la salinidad, el pH, el nivel de oxígeno, va con todo esto, se secuenció mediante esta tecnología, el paper al que está asociado, el artículo científico al que está asociado este estudio es este. Y entonces cada una, o sea, no solo todos los genomas, cada uno de los genes, cada una de las proteínas que se derivan de estos estudios, tienen que venir acompañadas de esta información porque de nuevo el contexto realmente es muy importante. Más cuando es, pues ya, no solo ADN, sino ARN o proteínas, que cambia, o sea, no es distinto en los distintos tiempos de un cuerpo o de un organismo, es decir, pues esto fue en ayuno, esto fue bajo estrés calórico, esto fue bajo estrés térmico, ¿no? Esto fue en tal condición. Y entonces cada uno cambia, aunque sea el mismo bicho con sus mismos genes. Entonces, se tiene que acompañar todo esto. Exacto. Un ejemplo que hasta ahorita se me ocurrió, no platicamos la otra vez, puede ser todos los genomas que ya existen del COVID. En 2 años se tuvo que crear un repositorio solamente para miles y miles de genomas de este virus, ¿ok? Y que estén obviamente bien secuenciados, que sean útiles, tiene que haber quien los revise, y después todos los análisis que se hacen, que muy probablemente ustedes han visto, ¿no? Que surgió la delta a partir de tal región. Esos son los metadatos que justamente Agustín está mencionando, que sin ellos, mucha de esta información genómica no va a resultar útil, porque no podemos darle una trazabilidad digamos, a los diferentes genomas o a los diferentes virus que se están obteniendo.
Ok, pero también en este sentido, cuando estábamos pensando la vez pasada en esta noción de la traducción, pensábamos cómo, pues, la propia secuenciación en sí es una especie de modelo para leer el cuerpo y luego cómo este pasa o sea, cómo a mí lo que me parece muy, pues no sé si interesante o problemático es que se asuma que sí se traduce el cuerpo, por ejemplo, a un lenguaje binario, ¿no? Y que además de que se asuma que se traduce así, después de una traducción a un lenguaje binario implica una serie de gestiones en esa información. Es decir, la vez pasada lo pensábamos en términos de pérdida, y digo, ¿por qué lo traigo a colación? Porque, o sea, había dos cosas que estábamos platicando la vez pasada y el primero de ellas era quién puede leer las bases de datos sobre el genoma humano y para qué, ¿no? Y por el otro lado, a propósito de que afortunadamente hemos comenzado a hablar de sesgos en inteligencia artificial, ¿cuántos sesgos modélicos hay en esta narrativa sobre el cuerpo, en este archivo del cuerpo? Sobre todo en esto que tú mencionas, Luis, ¿no? Que son, cuando hablamos de la secuenciación en mayúsculas del genoma humano, estamos pensando que es una secuenciación de los cuerpos de la Tierra, ¿no? De todos los seres humanos de la Tierra, ¿no? ¿Y qué efectos tiene eso? ¿Dónde están estas bases? Estas bases de datos? ¿Quién las utiliza? ¿Con qué finalidades? Bueno, creo que son como preguntas dentro de preguntas, pero no, como un poco lo que quería plantear era como el problema que estábamos platicando la vez pasada. Sí, por ejemplo, la parte inicial, ¿no? ¿Quién tiene acceso, digamos, a estas 3.000 bases de datos, ¿no? Que hay unas que son de humano, hay de maíz, hay de bacterias, hay generales, hay particulares, etcétera. ¿Quién? Pues todas las bases de datos, o todos los, bueno, no todos, pero prácticamente toda la información que está en las bases de datos es pública. Es más, y se generó a partir de dinero público, ¿no? Al fin y al cabo, del impuesto de la gente que da dinero para que en México el CONACYT asigne presupuesto a proyectos de investigación. Entonces, si a partir de este proyecto de investigación se generó información que termina en una base de datos, debería de ser pública. Y estrictamente hablando, lo es. Uno puede buscar en su navegador favorito base de datos del genoma humano y le van a aparecer varias bases de datos. Vas a entrar, pero aquí viene el problema de qué tan accesible es para el público en general. Cuando las bases de datos per se están enfocadas a investigadores, tienen hasta tecnicismos difíciles de utilizar o formas de acceder a ellas o de acceder a la información difíciles de interpretar. Y eso es prácticamente decir a la mayoría de la gente, no puedes entender la información cuando debería de ser entendible y debería ser accesible. Pero lamentablemente las bases de datos están enfocadas a la investigación, ¿no? Después vienen, bueno, por eso existe realmente, y qué bueno que existe, la parte de científicos que se meten justamente a la difusión de la ciencia. Ahí está Agustín, justamente, ¿no? Él puede leer todo eso y llevarlo a un lenguaje, digamos, que es más accesible, ¿no? Porque tú entras a esa base de datos y lo primero que te puede decir es datos transcriptómicos y ya perdiste. ¿Qué es transcriptómico? Si yo quiero saber nada más, si mi pregunta es, ¿qué bacterias son resistentes a antibióticos? ¿Cómo encuentro esa información en base de datos del NCBI? Y es una pregunta válida para cualquier persona que va al médico y le dice, uy, tú tienes Helicobacter pylori. A mí me pasó de niño. A mí me dolía mucho la panza de pequeño, fui a un médico, el médico de la familia, el militar, y nos dijo, tú tienes Helicobacter pylori. Me habló en chino. Hoy en día dices, pero hoy en día hay más accesibilidad, puedes buscar la información, pero está en las bases de datos. Acceder a eso no es, digamos, públicamente sencillo, ¿no? Entonces, ¿quién lo lee? Lamentablemente, el que está especializado en la misma base de datos. Y bueno, o sea, un poco pensando acá, ¿no? Que desde el Laboratorio de Investigación en Arte y Tecnología, una de las líneas que nos interesa trabajar es la transdisciplina. Y a veces me pregunto mucho, o sea, cómo desde el arte nos podemos aproximar a algo
no potente, sino, es que no quiero decir ni potente ni relevante, sino trascendental, ¿no? Es decir, como cuando escribes el cuerpo humano, o sea, ¿qué le queda a quien está, no sé, en artes plásticas, en artes escénicas, hacer una representación de la historia del científico que lo descubre, o qué implica, por ejemplo, decíamos, la vez pasada poníamos este ejemplo de los números, ¿no? A veces hay ciertas malas prácticas en el periodismo donde lo que se hace es recopilar datos numéricos y presentarlos, porque no tenemos justamente un entrenamiento numérico para poder entender si esos números están manipulados, qué implican a lo mejor las axiomáticas de los modelos que se toman para hacer esas representaciones numéricas, y que a veces necesitamos que venga alguien o de matemáticas o de ciencias de la computación o un físico a mostrarnos que estos datos no son datos duros, sino son datos truqueados, ¿no? Y qué dicen esos datos en realidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando no todos podemos leer estos datos? Y creo que esa es como una conversación que hemos podido tener Agus y yo, más allá de la divulgación, ¿qué pasa cuando no podemos aproximarnos a las propias bases de datos para criticar la propia construcción de la base de datos, ¿no? O sea, como todas estas interpretaciones que se hacen al interior de la base, ¿no? Y que se llevan a cabo ciertas taxonomías, ¿no? Alguien decide estas taxonomías y además alguien decide ciertas relaciones entre los datos que están en esa base de datos. Y es que no estamos hablando de que sí está terrible, como de los datos que puede tener el Banco Mundial, sino que estamos hablando de los datos que se dicen que son los datos del cuerpo humano, ¿no? Entonces, como ahí a mí me parece muy potente, porque creo que una aproximación del arte siempre, pues, en esta cosa que digamos poética, que quiere decir otra forma de mirar, de narrar y de acomodar las cosas, ¿no? ¿Qué papel podría tener una mirada distinta a leer estas bases de datos, ¿no? Sí, ahí creo que, bueno, de especificar un par de cosas tal vez, ¿no? Estas secuencias, estas ATSGCs o ceros y unos, pues son un código incompleto porque, pues bueno, o sea, no falta más para construir un humano, ¿no? Falta el resto del cuerpo, su historia, su sociedad, su lugar, en donde vive, si se pintó el pelo de colores o tiene una cicatriz porque chocó de niño o lo que sea, ¿no? Entonces, a veces lo que se nos olvida un poco eso, que es un código incompleto, que no defines a una persona por el gen. La otra es que, pues, como código también se puede transcribir o traducir a un montón de otras cosas, ¿no? Hay quien lo ha convertido en pinturas, hay quien lo ha convertido en música. Hay un poeta en Canadá que está buscando justo en estas bases de datos de genes, eh, logró marcar, pues, cómo se pronuncian estas ates, ges y ses, y entonces está buscando sonetos que existan naturalmente dentro de la secuencia, ¿no? Ya encontró un par. No sé, está divertido, no sé si llegué a más, pero creo que es algo válido y bueno, aprendió a programar para hacer estas búsquedas. Pero también lo que decides sobre, lo que mencionas ahora sobre los cuerpos, Elena, creo que es muy valioso ahora que se está cada vez investigando más sobre el humano, ¿no? O sea, bueno, se tiene, dijo Luis, un genoma humano completo, pero pues bueno, somos 7.000 millones y hay un montón de variaciones y mutaciones y variantes. Entonces se estudian poblaciones y en los últimos años las personas que se dedican a la investigación se han preocupado por secuenciar poblaciones indígenas de distintos lugares. Y entonces esto justo trae un montón de problemas que ya también las mismas poblaciones han intentado contener o responder. Uno es, pues bueno, ¿quién tiene la potestad sobre estos datos, ¿no? Bien, bien dijo Luis, pues bueno, son bases de datos públicas y aunque en teoría cualquiera puede acceder, necesitas cierto conocimiento, pero cualquiera puede acceder. Y entonces tal vez,
pues si los investigadores hicieron bien su chamba, pues bueno, fueron con la comunidad, pidieron permiso, explicaron para qué querían hacer el estudio, porque era necesario secuenciar, vieron si todo el mundo estaba de acuerdo, si tenían preguntas esa misma comunidad que querían responder o que no querían que se respondieran, ¿no? Y bueno, y se hace el estudio. Pero si las secuencias terminan en la base de datos, pues ya cualquier persona con una computadora baja la secuencia y hace un estudio de cualquier otra cosa, porque ya quedó ahí libre. Entonces es como, bueno, finalmente las comunidades deben de poder tener la decisión de si se sube la base de datos o no. En cualquier momento poder decir, oigan, ¿saben qué? Ya no quiero, bájenlo, bajen todos los datos y que ninguna revista acepte un artículo donde se utilicen estos datos. Y sí tiene costes políticos, ¿no? Aquí en México no se ha revisado tanto, pero en Estados Unidos, pues las naciones nativas, indígenas, los navajos, los cheroquis, toda la enorme diversidad que hay, pues sí se han volcado mucho a estos tests de ADN de repente, para decir quién sí es del grupo y quién no, cuando pues se pueden adoptar, se puede haber matrimonios entre tribus o con gente fuera de alguna tribu indígena, y entonces, en vez de que la tribu sea esta construcción social, pues de repente ya justo es medir ceros y unos y, si tienes estas letras en este orden, eres navajo. Y si no, no, es como, bueno, pues no, espérate. O sea, hay un contexto social mucho más grande que esto y no está definido por el ADN. Claro, si simplemente, eso último que menciona Agustín, los biólogos no nos ponemos de acuerdo a veces a nivel de bacterias, si es o no es del mismo grupo. Y estamos hablando de algo que crecemos en el laboratorio de forma clonal, sabemos que es una, y luego no sabemos bien, ¿no? Si eso no es, y las taxonomías están cambiando, pero sí, no, o sea, realmente llevarlo a ese nivel yo creo que es un error en el humano, ¿no? Para clasificación de bacterias, en algún momento lo decidimos de forma tajante y ya no importa, ¿no? Pero en el humano sí, yo creo que pues es un exceso tratar de decir, dando un número o un valor de corte, si eres de una comunidad o no eres de una comunidad, ¿no? Si perteneces o no. Ya ha habido muchos casos de personas que se enojan porque les dices que pueden tener genes de origen de poblaciones africanas, ¿no? Entonces se ofenden por ese tipo de cosas. Y entonces, realmente sí creo que es un poco absurdo. Con respecto a lo de las bases de datos, cómo se maneja esa información, hay como 3 puntos de vista entre los investigadores que trabajan con estas bases de datos. Una es, bueno, en todos los casos tiene que haber un consentimiento por parte de la persona de la cual se obtiene su DNA, ¿no? Y va a haber información. Hay quienes dicen que solamente investigadores que pasen cierto perfil, que van a tener que hablar, bueno, tener cuestiones éticas muy claras, pueden acceder a esa base de datos. Digamos que va a haber una selección a nivel de investigadores para decidir quién sí y quién no. Son pocos los que apoyan este tipo de ideas, porque otra vez es público. Cualquier investigador debe tener acceso si la población que mencionaba Agustín da permiso, ¿no? Y otros dicen que debe de ser acceso así completo a cualquier persona, ¿ok? Pero vienen problemas justamente que tratan de restringir el tipo de investigación que se va a hacer y la información que vas a obtener. Si vas a decir, mi análisis se trata de ver cómo cambia el orden de los genes. No estás hablando de cuestiones funcionales, digamos, no pasa nada. Pero si ya te vas a poner a hablar de enfermedades o temas que tengan que ver con cuestiones raciales o que se puedan malinterpretar, ya es un poco más difícil. Entonces se ha optado se está optando en algunos lugares por limitar el acceso a la base de datos cuando son datos de humano. ¿Ok? Tienes que justificar el proyecto y tiene que haber un acuerdo, digamos, digo, muchas cosas que tienes que llenar para evitarte problemas hasta legales, ¿no? Eso hablando obviamente de la parte que mencionaba Agustín, de lo que mencionabas al inicio, o bueno, de los ejemplos que ponía Agustín, ¿no? Ese que buscaba a partir de la secuencia de ATGC y podía sacar un soneto, sacar una parte musical. También está la parte, no sé si te acuerdas, Agustín, que decían que se podía almacenar toda la información de un libro en el DNA.
que es la parte al revés, ¿no? Llevar libros a secuencias de A, T, G y C y almacenarlos en una célula. Algo que realmente está un poco difícil porque sabemos que la célula al reproducirse cambia. Entonces cambiaría el texto y al final cuando lo regresara sería inentendible, pero cambiaría en base a la mutación natural, ¿no? Digo, hay cosas que sí se han mencionado, yo no las conozco muy bien como estas que mencionaba Agustín, que tienen que ver con la posibilidad o la aproximación que pueden tener artistas a esta información para utilizarla, ¿no? Creo que hoy en día, a menos que Agustín me corrija, la forma de acceder es mediante la colaboración con personas como Agustín, ¿no? Yo pensaría que es más fácil que ir directamente tal vez con el investigador especialista, el matemático que sabe exactamente de gráficas de deBroglie. Híjole, ya es muy específico, pero con alguien que hace difusión, que lee muchos aspectos de la ciencia, creo que le puede dar una mejor idea, un mejor entendimiento a alguien, no solamente un artista, a cualquier persona, sobre qué tienen estas bases de datos, estos repositorios y para qué pueden ser útiles o cómo se pueden utilizar de otra forma, ¿no? Para un proyecto artístico. Otra de las preguntas, digo, a propósito de lo que estás diciendo, que nos estábamos como planteando la vez pasada, era ¿quién cura los datos, no? ¿Quién cura los datos del cuerpo humano? O sea, ¿quién decide qué información se queda, cuál se va? Y a mí eso me parece como muy interesante porque, pues eso, siempre que, y creo que lo hemos tenido a lo largo de las charlas en este espacio, es no toda la información se estructura en el archivo ni forma parte de la narrativa. Hay alguien tomando las decisiones. Cuando te encuentras una bodega, pues alguien decide qué cosas se va al archivo y qué no va a servir, ¿no? Entonces, me imagino, o sea, pienso que como ocurre, digo, no es lo mismo pensar en la información que se genera en Internet, en el tráfico de interacciones, que pensar en la información que podemos encontrar en un cuerpo humano, pero del mismo modo hay una sistematización, o sea, es decir, hay alguien que decide de qué manera acomodarlo, cuál se queda, cuál va a ser importante, cuál no va a ser importante, o sea, es decir, como no es como en una placa de plata cuando aparece la fotografía donde se impregna con la luz, sino que más bien se decide, ¿no? Sí, hoy en día hay curadores. Dentro, digamos, de los repositorios hay personas que se encargan, digamos, primero de ver la integridad, ¿no? De los datos y después, digamos, de, como mencionas, de ordenar, decir, esto va a este grupo, esto se pone aquí, esto se hace accesible de tal forma. Cada vez es más difícil. Algunos han propuesto, justamente en el sistema de salud de Estados Unidos, que tiene estas bases de datos, han propuesto a universidades que generen la carrera como de curador para bases de datos biológicas. Ya proponen una carrera porque tienes que saber informática, tienes que saber biología, tienes a veces que saber estas cuestiones que pueden meter en problemas a una institución, cuestiones legales. Entonces no es tan fácil, ¿no? Para estas personas y por eso es un proceso muy tardado. Hay quienes han propuesto algo que no sé si lo voy a decir correctamente. En inglés le dicen wikification, que es como funciona Wikipedia, que, bueno, yo nunca lo he hecho, pero dicen que entras y tú puedes modificar información, subir la información, y no, ahí sí no sé, tal vez Agustín sepa perfectamente si se cura o se acepta. Alguna vez yo vi que quienes más le metían la mano a Wikipedia eran algunos grupos, ¿no? No voy a decir nombres, pero había ciertos grupos que más le metían mano a Wikipedia que otros. Pero y entonces, además hay jerarquías. Además, entonces proponen algo así para las bases de datos, que el investigador pueda entrar y decir, esto está mal, entrar y decir, a ver, yo, tal persona, corrijo esto y queda como una información ahí y lo modifico. Ningún repositorio acepta eso. Ellos lo manejan, ellos deciden la estructura, tratan de homogeneizar la información para que sea útil en investigaciones. Pero la discusión se mantiene ahí todavía. Y producto de lo que mencionábamos al inicio, el crecimiento exponencial de la información que tenemos, ¿no? A nivel en la biología. No sé si estoy bien en lo correcto que dije con respecto a Wikipedia, Agustín. Esto lo asumo. Sí, pero creo que Elena se sabe mejor esa historia. Ok. Porque lo quieren hacer así algunos, ¿eh? Lo han propuesto, que sea como Wikipedia en las bases de datos de genomas, digamos. Pues a mí me parece que es un tema importante para discutir porque, digo, yo no lo había pensado de esa manera en el sentido de que
las wikis se han convertido en una, ¿qué sería? Como en una tendencia semántica con aras de comunalidad que no es comunalidad, ¿no? O comunitarismo, porque, o sea, esto me parece muy interesante porque se habla de Wikipedia del espacio donde todo el conocimiento vale y está todo el conocimiento del mundo, pero no nos dicen abiertamente que hay jerarquías entre las propias personas que gestionan este espacio, o sea, es decir, yo puedo ir y colaborar, lo cual a mí, o sea, me parece un poco tramposo porque tienes una mano de obra súper calificada, porque se hacen estas editatonas en institutos como el Centro de Ciencias Genómicas, el Instituto de Fisiología Celular. Lo que quiero decir, tienes perfiles súper específicos para crear un artículo que no vas a pagar lo que te costaría que te hicieran ese artículo. ¿Dónde se almacena esa información? ¿Quién decide si se publica o no se publica en la Wikipedia? O sea, es decir, sí responde a una organización muy específica de cómo producir conocimiento, ¿no? Pero, o sea, a mí lo que me hace pensar ahora que me dices esto es cómo se piensa que copiar este modelo de wiki, que parece que es horizontal, pero en realidad es súper jerárquico, cómo se puede vaciar a hacer una colaboración sobre el cuerpo humano. O sea, a mí me parece que es un tema muy interesante de pensarlo, ¿no? Porque, o sea, tan solo, ¿cuáles son los perfiles de las posibles personas que podrían entrar a curar estos datos, a organizarlos, a sistematizarlos, que era también otra de las conversaciones que teníamos la vez pasada, ¿no? Es, sí, cuando alguien te dice que es de acceso público, pues sí, pero que tú sepas qué datos cruzar con cuáles datos para saber qué te va a dar qué, sí es un conocimiento muy especializado que implica mucho tiempo, que implica un aprendizaje y que regularmente en un aprendizaje tan sofisticado, pues ya no vamos a querer aprender a hacer de otra forma, porque aprender esta nos costó mucho trabajo, ¿no? Entonces, eso implica que estamos abonando, estamos como fortaleciendo un paradigma de lectura y de estructuración y de representación de algo. Aprender uno nuevo, entre más gente entrenemos en aprender a leer y a escribir de esta forma, pues más difícil va a ser proponer otros modelos, ¿no? Entonces, esto a mí me parece que está súper interesante de pensarlo, ¿no? Porque ya cuántos sesgos llevamos ahí, ¿no? O sea, se van acumulando sesgos y ya pensar en otra forma del archivo del cuerpo humano, pues ya se va haciendo cada vez más lejana, ¿no? Entonces, pues digo, o sea, más allá de que yo pueda hablar mal o no, o sea, creo que, o sea, a mí me parece problemático cuando te dicen que algo es colaborativo horizontal y no termina haciéndolo, ¿no? Porque acá no sé cómo se apilaría la jerarquía en el sentido a lo mejor de las distintas disciplinas que pueden participar de eso, ¿no? Y ahora como hablar de un informático del cuerpo, que es un poco lo que ha pasado en la informática, ¿no? Hay un montón de cosas de administración, de gestión, que van imbricadas en la manera en la que tú vas a construir una base de datos y vas a crear relaciones entre ellas y vas a buscar ciertas formas de eficientar ciertos inputs o ciertos procesos, ¿no? Entonces, eso pensarlo a nivel el archivo del cuerpo humano, o sea, sí me parece como que está muy tremendo. Sí, y aprovechando estos sesgos que mencionas, Elena, que claramente estarán presentes, digo, sea en el formato wiki o en el que sea, pues los sesgos van a estar ahí. También están los sesgos de la información que está adentro, ¿no? Cerca bueno, en cuanto a bases de datos de secuencias de humanos, pues entre el 70 y el 80% de la información que está ahí proviene de personas europeas o de Estados Unidos. Entonces tampoco es como, o sea, justo también de repente pues es muy fácil pensar como, no, es que todos que es el archivo de la humanidad. No, bueno, es el archivo de a quien le alcanza para secuenciar a su población. Y pues posteriormente, pues como dice Luis, una industria farmacéutica o un investigador en una facultad de medicina o una investigadora en un centro de desarrollo de fármacos, pues quiere ver qué tan susceptibles serían las personas a cierto tipo de droga o a cierto tipo de tratamiento con base a los conocimientos genéticos.
Y pues lo que terminas ajustando, lo que terminas haciendo es generando una droga para europeos y norteamericanos, bueno, y gringos, porque esa diversidad de todo el mundo no existe. Cada vez se está más consciente de esto y se está intentando tener más bases de datos latinoamericanas, asiáticas, africanas, pero pues eso, vamos lento, probablemente no los alcancemos y es un sesgo más a pensar. Claro, y quiénes hacen esas investigaciones, ¿no? Si tú vieras, ya no la mostré en la presentación, pero puedes ver por países quiénes publican más, que se puede relacionar con quiénes hacen la investigación, quiénes hacen más investigación, quién arroja más información y cómo obtienen esa información, cómo la van a dar. Obviamente ves Estados Unidos, ves muchos países de Europa y ves a China. Y si te vas del Ecuador hacia abajo, bueno, y México, ¿no? México está arriba, pero digamos Latinoamérica, África y muchos países de Asia no aportan tanto en información y en forma de abordar el conocimiento, ¿no? En forma de decir justamente, si lo hicieran en Sudáfrica, un estudio de poblaciones de Sudáfrica, tal vez se preguntarían cosas muy distintas y la información que generarían sería, no solamente pensando en ATGIC, sino lo que obtienen de información, sus preguntas son diferentes a que si la hacen en Harvard o en Oxford, ¿okay? Entonces, ahí también hay un sesgo desde el origen, ¿no? Y entonces dificulta un poco esto que mencionaba Agustino, se malinterpreta, es decir, ya tenemos el genoma humano. Tenemos esa versión que justamente menciona Agustín, y entonces va a ser útil para algunas cosas, ¿no? Yo creo que proyectos, como dice Agustín, que ya se empiezan a intentar ahora sí secuenciar realmente genomas individuales, no uno que sea como un consenso de mucho, de una población, sino genomas individuales. Este genoma que se tiene va a ser como una referencia. Vamos a usarlo como un andamiaje para ahora sí la información de diferentes grupos o diferentes personas te va a ser mucho más rápido y no tardarnos otros 20 años, ¿no? Es decir, en base a esto, ahora sí vamos a preguntarnos cosas específicas de este grupo, ¿no? ¿Por qué los japoneses tienen mucho cáncer de estómago? Si es que el DNA te puede responder eso, que tal vez no te lo responda. Entonces, otra vez, también las preguntas tienen que ir enfocadas a esa información, si es útil o no. ¿Sí? Pero sí, hay sesgos desde el inicio, ¿no? Así como veíamos, desde el muestreo hasta la generación de la base de datos puede haber sesgos que afectan a la información que va a estar al final. Oye, Luis, y tú desde tu formación como biólogo, bueno, hay algunos biólogos que han entrado a las humanidades, o sea, como un poquito como una perspectiva humanística donde, por ejemplo, algunas de las cosas que se preocupan es como la propia construcción del concepto de vida, ¿no? Al interior de la biología y cómo a lo mejor estas, ¿sí me siguen escuchando? Es que yo veo que me congelé, pero No, sí sí te escuchamos. Sí, cómo se estructuran ciertos conceptos sobre la vida o la naturaleza, también un poco de la mano con el momento en el que está la ciencia en un espacio-tiempo determinado, ¿no? ¿Qué piensas tú desde una aproximación desde la biología? Que creo que a lo mejor es valioso pensar que no eres un computólogo, que tendría a lo mejor otra visión de las bases de datos, o si fueras un telemático, o si fueras un informático, o sea, incluso la visión que puede tener un computólogo de la que puede tener un informático, o sea, también son completamente diferentes. ¿Y cómo pensarías tú? Es que con base en lo que estamos platicando, ¿no de pronto va de la mano las preguntas que se le están haciendo a esta base de datos con la propia construcción de la base de datos? Es decir, si cambiaran las preguntas, ¿no cambiaría la base de datos? Probablemente. Lo que pasa es que también partimos de que somos, bueno, en esta parte de la investigación somos o tenemos que ser reduccionistas, ¿no? Y entonces, o tratamos de definir puntualmente algo y entonces, a partir de esta definición de tal vida, vamos a ver la base de datos o a formar la base de datos, ¿sí? Pero eso es desde el punto de vista biológico. Obviamente, ¿qué es la vida? Es una pregunta que le pertenece a la humanidad y probablemente alguien en la calle dé una mejor respuesta que un investigador, un biólogo, ¿no? Es una pregunta que le corresponde a todos. La generación de la base de datos en base a la idea que tenemos de la vida
está formada por aquellos especialistas en la generación de esta información. No es toda la gente, ni siquiera filósofos que te pueden dar ¿qué es la vida? Lo mismo que la pregunta plantea, ¿no? Aquí se plantea una definición de la vida y muy reduccionistamente, como decía al inicio, vamos a tratar de entenderla a partir de estas secuencias que tenemos. Obviamente, nos hemos dado cuenta desde hace mucho tiempo que no es la respuesta, no es la forma de abordar la pregunta. Empezamos entonces a ver interacción entre estas moléculas, entre bases de datos, veámoslo de esa forma, para tratar de entender el funcionamiento. Y entonces se empieza a ver todo de una forma mucho más general, ¿no? Ya no tan reduccionista, y eso dificulta un poco el llegar, digamos, a datos duros o concretos, que es lo que a veces nos gusta a nosotros en la investigación, decir puntualmente, esto es así, ¿no? Aunque en biología es muy común, yo lo aprendí desde la facultad, en biología siempre decimos, esto es así, excepto cuando no, porque siempre va a haber un bicho, una ruta metabólica que lo hace diferente. Y entonces, por eso, tenemos bases de datos que quitan lo que no está de acuerdo a la base de datos. Y hasta en biología, en taxonomía, hay grupos basura. Si no entras aquí, acá, entras en los paramíferos. Que hay ahí, es todo lo que no sabemos bien cómo meter en lo demás. Y en las bases de datos también, por ahí hay unas que dices, bueno, vamos a poner esta información aquí, pero no nos sirve. Como está, no es tan útil para resolver una pregunta. ¿Okay? No sé si me di a entender. A veces no abordamos nosotros de forma como quisieras, ¿no? Como te gustaría. Nos reducimos a decir, bueno, esto nos puede responder hasta aquí, ¿no? Y a veces, como tú dices, al revés. Por eso mismo, lamentablemente, hacemos las bases de datos de esa forma. Si tú entras a una base de datos ahorita, por ejemplo, de GenBank de genes, la más conocida, no vas a encontrar casi texto que te explique cosas. No vas a leer mucho, vas a darle clic en partes hasta que encuentres el CAP-A, el gen CAP-A del maíz. Muy rápido. No son amigables, están de esa forma estructuradas porque de esa forma hacemos tal vez. Y sí, es algo, creo que lo platicábamos un poco la otra vez, cómo hacer una base de datos accesible realmente al público, ¿no? De esta información biológica que surge de algo muy reduccionista, ¿no? Una forma de abordar la realidad reduccionista, ¿no? Es que justo con base en esto último que estás contando, empezaba como a pensar, ¿qué implicaría pensar en ficcionalidades? No en el sentido de construir una novela, sino de construir relaciones que a lo mejor con base en las metodologías o en las líneas de investigación de un instituto, pues serían a lo mejor perdidos de tiempo, ¿no? Pero estas ficcionalidades, más allá de pensarlas como cosas que raramente ocurrirían, o sea, yo las pensaba como en el caso de estas relaciones y estas lecturas y estas aproximaciones que raramente ocurrirían por la cotidianidad de la disciplina, no por la imposibilidad de que se le puedan plantear, ¿no? O sea, es decir, como yo a partir de que te escuchaba me imaginaba como pensar las ficciones desde otros lugares en el sentido de poder llegar a intervenir una base de datos de esta dimensión para hacer otras cosas que no tendría que hacerse con esa, o sea, no tendría entre comillas que hacerse con esa base de datos, y hasta qué punto de pronto estamos limitados por estas cosas que hemos, estos secretos que hemos heredado de la posguerra, ¿no? Que no hay que darle a la población cierta información porque quién sabe qué va a hacer, no sé si al rato van a terminar reproduciendo cosas antropomórficas o sea, es decir, como también no sé si esto es una especie de imaginario construido desde el Estado en el sentido de la población no puede manejar la información, ¿no? O justo, ¿qué pasa cuando, si vamos adquiriendo habilidades para intervenir la información, no en el sentido de entrar al laboratorio a crear quimeras, en el sentido de comenzar a jugar con la propia información de la base de datos, ¿no? O sea, más bien, no es que te haciendo una pregunta, sino que se me ocurría esto a partir de lo que tú nos estabas contando, Luis. Sí, yo creo, hay varias cosas como para los dos lados, ¿no? O sea, uno, pues el mismo proyecto del genoma humano hacia el final, que era, no solo fue que pues,
la ciencia aprendió a ser genómica, sino era también una carrerita entre la ciencia que recibió dinero del gobierno, la ciencia pública y la industria privada, ¿no? Y en parte fue, o sea, Clinton, que era el presidente de Estados Unidos en ese momento, les habló y les dijo, oigan, nos están ganando la carrera, no sé qué van a hacer, pero esto tiene que ser público. Y fue también una pelea para prohibir las patentes y la privatización de este tipo de datos y secuencias, ¿no? Pero también creo que, como dices, sí hay una parte tal vez de preguntas y que es difícil de pensarlas porque muchas tal vez no nos las hemos siquiera hecho, pero de preguntas que no te puedes hacer o de preguntas que no van a dejar que te hagas, ¿no? Pienso mucho hay un ejemplo justo de una investigadora que es nativa americana y que dice, bueno, y que se ha hecho, ¿no? Se fueron con las personas de Rapa Nui, de la isla de Pascua, y con los tahitianos y en Hawái, y si les, oigan, miren, pues podemos saber cómo se pobló la Polinesia, ¿no? Porque son un montón de islitas y vienen de un montón de lados. Y entonces en sus historias de origen, de cómo llegaron dentro de su cultura, pues es muy claro que vienen de otros lados y cuentan, sí, todos venimos del mar y llegamos en botes y hicimos no sé qué, un montón de cosas. Entonces, pues sí están muy interesados en conocer, pues, algo con mucho más detalle de cómo pudo haber sido, ¿no? Pero luego también pone el ejemplo de una cultura en Arizona que sus historias de origen son, pues, es que nosotros aparecimos aquí, salimos de la Tierra. Y entonces, aunque se pueda hacer y existan todos los métodos, pues no le corresponde a la ciencia responder cómo llegaron esas personas ahí. Y aunque lo pueda decir, porque estas personas pues ya tienen una respuesta que es de su cultura y que con eso están felices y no necesitan más. Entonces, bueno, hay como varios niveles. Y también pienso mucho, por ejemplo, en las madres que buscan a los desaparecidos, que pues ya hemos visto que pues eran señoras de la calle con distinto grado de preparación, pero que se han conseguido drones, que han hecho mapas, que han hecho bases de datos de nombres y ubicaciones y un montón de cosas. Y entonces si de repente este, llegan o se entrenan para tener una base de datos de ADN, pues yo creo que al Estado no le va a parecer nada, porque van a encontrar un montón de cosas, ¿no? Claramente. Entonces, ahí es donde digo así como, Ya, bueno, es una ciencia ciudadana de otro nivel, o sea, tremenda, ajá. ¿no? Y que además, bueno, pues sí es algo que el Estado ha quedado de deber, ¿no? Y que creo desde Calderón, o si no desde Vicente Fox, siempre se ha hablado de las bases de datos de los desaparecidos y cada sexenio generan una nueva oficina de genómica forense y no llega a ningún lado. Entonces, pues en algún momento va a salir una que sí sirva, que no dependa del Estado y a ver qué se arma ahí. Sí. Y por otro lado, Pero que tampoco tendría que depender de la empresa, ¿no? O sea, ahí es donde está el problema, ¿no? sí, como esto que mencionan, que no, digo, en un futuro cercano, apenas nazcas, va a ser accesible que se tome el sangre, ¿no? O el tejido y tener el DNA de todos los organismos, ¿no? Digo, el proyecto Genoma Humano costó, si no mal recuerdo cuánto, Agustín, $100 millones o $1.000 millones, algo así. Hoy en día te mencionan que por $1.000 te dan tu genoma, ¿ok? Y más cuando ya tienes escandamio. Entonces, con $1.000 dicen, ok, por $1.000 puedes acceder a tu genoma, a tu secuencia. Si le preguntas a la gente, ¿lo pagaría? Aunque tú digo, que costara 100 pesos. ¿Para qué doy 100 pesos que me va en algo que no puedo yo interpretar? Que no me va a servir realmente para nada ahorita, solo le va a servir, pues otra vez a los investigadores, ¿no? Entonces, otra vez, no se vuelve algo público, aunque te digan que clínicamente puede ser útil, ¿no? O sea, lo que decían Agustín, ¿no? También tú, ¿qué le vas a decir o qué información va a ser accesible? Que hay gente que tal vez no quiera saber que es propenso a algo o no, ¿ok? Y en un niño, él no tiene la capacidad de decidir eso, ¿no? O sea, ¿por qué de repente resulta que secuenciaron tu genoma y está en bases de datos?
Entonces, no es tan, digo, para los científicos siempre dicen, sí, hay que hacerlo y se guarda y mucha seguridad y no sé qué, pero se pierde un poco el individuo, ¿no? Porque nunca va a ser accesible otra vez para ellos. Sus preguntas no son las mismas que va a tener el científico, ¿no? Aunque, digo, no estoy hablando mal del científico, éticamente puede ser una persona muy responsable, ¿no? Y respetuosa de su trabajo y de la información, pero Sí, no y sé. que creo que sin... Pero, perdón. Vas, Elena. No, es que eso que hacía Luis es tremendo. Como la pregunta que yo le quiera hacer a mi genoma no va a ser la misma pregunta que le va a interesar al investigador o que le va a interesar a la universidad, ¿no? O sea, eso a mí me parece que es, o sea, es como el centro de la discusión de una base de datos, a quién le sirve, y una base de datos del genoma humano, ¿para quién es, no? O sea, el ejemplo de las enfermedades llamadas raras, ¿no? Donde las farmacéuticas no invierten dinero porque son muy pocas las personas que las padecen, pero son 3, 4, 100, 1000 personas que están sufriendo tremendamente por una enfermedad que no saben cómo tratar, ¿no? Entonces, esta mismo de, ¿qué le querría preguntar yo a mi genoma, no? Eso está como Eso bueno. y empresas también que existen hoy en día, que neta tienen más de 20 años, que guardaban, bueno, que podían guardar, digamos, el cordón umbilical o la placenta, por si a futuro te decían, te venden la idea de una enfermedad que tengas a futuro, hablemos leucemia, tal vez con las células madre que guardamos, se pueda tratar. Pero hay letras pequeñas. Después de cierto número de años, la información era de la empresa. Entonces está cañón, ni siquiera es una base de datos pública. Ellos se quedan con información que les puede servir para justamente lo que mencionan, ¿no? Se lo vendo a una farmacéutica en lugar de darte la información a la familia. Entonces, sí, los gobiernos han tratado de evitar un poco ese tipo de cuestiones poniendo candados legales, ¿no? Al uso de esa información. Pero la gente termina sin saber, ¿no? ¿Hasta qué punto o sea, tú vas a una población, les explicas que vas a obtener el DNA, que les va a servir o tal? Realmente no sé ellos que pueden al final pensar y decir, híjole, para lo que yo hago aquí, para mi cultura, ¿realmente me va a servir eso? ¿Qué voy a recibir al final? ¿No? Y aún así muchos aceptan hacerlo, ¿no? Yo creo que a la larga no reciben gran información respecto pues a su genoma, ¿no? A la información genética que tienen ya en bases de datos, a los estudios que se generó. Sí, bueno, hay un poco de todo. Sí. Hay quien sí regresa a discutir y hace pues, un mucho mejor esfuerzo, pero sí hasta ahora digamos, lamentablemente el estereotipo es pues eso, ya que queda la secuencia en la base de datos y ya todo el mundo lo usa y nunca se regresa. Pero también, por ejemplo, incluso sin siquiera secuenciar, salió un reportaje en The Atlantic el año pasado que en Dinamarca el tamizaje neonatal es gratuito para todo el mundo y opcional, ¿no? Y pues una de las cosas que te pueden decir es si el bebé que estás gestando tiene síndrome de Down o no. Y entonces los nacimientos de personas con síndrome de Down se han reducido cerca del 90%. Y entonces justo se convierte en una enfermedad rara y entonces al haber tan pocas personas, el gobierno ya no genera programas, ya no hay espacios pensados para este tipo de personas. eh, se vuelve un poco más complicado. Igual genera un montón de culpa, ¿no? Dices, pues bueno, pues es maravilloso, se lo das a la persona y que la persona decida si quiere si quiere llevar a término el embarazo o no, pero también genera un montón de culpa en las personas que toman la decisión que no y entran en depresión y hay un montón pues justo de cuestiones sociales que un simple conocimiento genético o una tecnología sobre un conocimiento, pues puede cambiar la sociedad fuertemente, sin siquiera llegar a la secuenciación. Sí, y en ese ejemplo, digo, yo no lo manejo muy bien, Agus, pero no se debería ni siquiera de manejar como enfermedad, ¿no? Ujú. Estrictamente hablando. O sea, una trisomía, ¿no? De repente es un error genético, te da una condición, al fin y al cabo.
Entonces, ni siquiera están atacando una enfermedad, están atacando una condición propia del ser humano, ¿no? O sea, Exacto, sí. eso está cañón, ¿no? Sí, parte de lo que se plantea la periodista que es Sara Sang es como, bueno, pues no estamos, o sea, sin romantizar tampoco que pues no es de por sí criar una niña, un niño, no es lo más sencillo y con el síndrome de Down pues vienen otras condiciones, pero pues se está perdiendo un poco de lo que nos define como grupo, como humanos, como especie, al tomar esta decisión, ¿no? Y justo entonces ya ven las preguntas de hasta dónde vas a llegar con estas cuestiones. Claro. Se me ocurre también como que no es lo mismo pensar qué le preguntas al genoma, qué le preguntas a la base de datos misma, es decir, como, o sea, cuando haces un repositorio especializado, las categorías que tú pones van dependiendo de los trabajos regularmente que se están, valga la redundancia, trabajando en ese momento o que se han trabajado en el pasado, y con base en ello construyes una taxonomía de tu repositorio y con base en la propia información que puede haber al interior de los textos, vas a definir determinadas relaciones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si además de pensar en lo que le puedes preguntar al genoma es qué preguntas le puedes hacer a la taxonomía misma de las bases? Lo pensaba un poco en esto que dicen sobre el síndrome de Down, ¿no? O sea, qué condiciones se vuelven deseables, ¿no? Y cómo ciertas investigaciones pues yo pensaría que si tenemos estas posibilidades de saber si tiene tal o cual o tal padecimiento, es porque hemos buscado poder saber si existe tal o cual padecimiento, ¿no? Entonces, ¿qué implica ir haciendo esas preguntas? O sea, creo que es un gran momento para volvernos a replantear estas cosas que en los 70 están como muy dadas por hecho. Pues sí, que queremos la evolución de la humanidad. ¿Cuándo la queremos? Pues la queremos ya, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Quién sabe, no? O sea, es porque, o sea, ¿qué implica? ¿Quiénes van decidiendo las preguntas y quiénes van decidiendo esas relaciones para ir buscando qué de lo humano, ¿no? O sea, en manos de quiénes va quedando hacerle esas preguntas al cuerpo, ¿no? Sí. Digo, jaunado a esto de lo que mencionaba Agustín, me acordé de las bases de datos, bueno, de los bancos de esperma que tienen su base de datos o sus metadatos. Esos metadatos dicen, esta muestra de esperma viene del ario con ojos azules y además tienen información muy chistosa, el grado académico. Te dicen si eres licenciado, maestro o investigador o doctor. ¿De qué me sirve, no? Si estudió doctorado o reprobaba matemáticas, ¿no? O sea, no, dices, esos metadatos, esa base de datos, ¿qué función tiene esta información que está ahí? Es clara, ¿no? Eso es tremendo, Luis, porque si tú vas a fertilizar un óvulo, o sea, te va a salir más caro si era físico y tocaba el arpa y tenía los ojos azules y medía 1,90. Yo quiero poner el contraejemplo porque justamente creo que eso es lo terrible, tener el contraejemplo, ¿no? Pero incluso cómo se monetiza, o sea, ese esperma te va a salir mucho más caro y no te implica que, pues no sé, o sea, que realmente va a ser un mejor ser humano, ¿no? O sea, son cuestiones sí, estrictamente fascistas, ¿no? hablando, están engañando a la gente, ¿no? Estrictamente hablando. Mientras que las bases de datos, no defendiendo las bases de datos, digamos, las genómicas o las proteómicas que se tienen, son muy parcas en la información, ¿no? Entonces, yo criticaba al inicio justamente eso, que no son tan públicas, pero hay que tener cuidado para no caer, dado que están cambiando y se estructuran de cierta forma, lo que mencionabas como taxonomía, cómo vas a acomodar la base de datos, toda la información, ya poner texto, ya dar información, hay que ser muy cuidadoso, porque si tú accesas a todos los genes del genoma humano y nosotros manejamos el RPD1, ¿no? Y entonces, pero ahí sí ya pones
lo pones en contexto de qué hace, las interacciones, eso puede estar incompleto. Y regresamos a lo de hacerlo como Wikipedia. ¿Quién le mete mano a la información de ahí para que entonces ya cualquiera llegue y diga, a ver, este gen y el mío tiene, o sea, este gen hace esto y el mío tiene ciertas diferencias con los de muchas personas? ¿Eso qué pasa? ¿No? Entonces, ahí se requiere, se requiere mucho más, no solamente de saber generar la base de datos y crearla a partir de preguntas, sino cómo hacerla accesible, ¿no? Y toma un poco de qué conocimiento hay que meterle ahí, ¿no, Agus? Sí, justo esto ahorita que mencionas, Luis, se me hace también muy impresionante darte cuenta de todo lo que no te dicen las bases de datos, en parte porque no se sabe, ¿no? Pues ya dijiste justo, la biología es la ciencia de las excepciones, ¿no? Todo funciona, pero, esto es así, pero. Entonces, que en una base de datos te diga, ah, mira, esta proteína es para que romper el núcleo durante la mitosis o no sé qué. Y dices, bueno, pero eso no implica que no tenga otras funciones, o que no se relacione con otras proteínas, o que después, vaya y se una a otra cosa y tenga una función completamente distinta. Porque, probablemente porque no lo sabemos, o sea, porque no se ha buscado estudiar eso, ¿no? También pensando un poco en quién hace las bases de datos y quién hace las investigaciones, con estos nuevos avances del genoma humano, sí se ha visto así como, ah, bueno, pues en estos 20 años ya cerramos el 20-30% de la secuencia que nos faltaba. Pero seguimos estudiando los mismos genes. ¿Por qué? Porque ya los conocemos muy bien y te aseguran una publicación y ya, y no, pues vas a lo seguro, ¿no? En cambio, así, ah, mira, acabamos, así este gen está recién salido del secuenciador, calientito, ahí está nuevo en la base de datos. Pues bueno, ¿quién se va a meter a hacer un estudio con 80, 100, 200 personas, 500, para secuenciar ese gen y ver cómo está y ver en la predicción bioinformática y hacer entonces también o sea, sigue siendo la regla de Mateo, ¿no? Vamos a darle más a los que más tienen. Entonces, los genes mejores estudiados seguirán siendo los más estudiados y los menos va a ser los que tal vez nunca acabemos de saber cuál es su función, porque también está atravesado justo por esta política de publica o te sacamos de la academia. Claro. Y el boom genómico, ¿no? Que secuenciar es más barato que aventarte toda la bioquímica para entender la función del gen. Mejor Exacto. tengo miles de genes con función desconocida que tardarme 5 años en caracterizar un gen, ¿no? Que así era hace 30 años. El proyecto de doctorado era caracterizar, a veces sin secuenciar, obviamente, ¿no? Porque no se secuenciaba excepto por otras tecnologías que obtenías muy poco, pero era caracterizar funcionalmente, ¿no? Ujú. Entonces necesitabas conocimiento de química, de biología, muchas técnicas experimentales. Ahora este boom, que genera muchas bases de datos ciertamente y mucha información a nivel de letras, ATGS, bla, 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 o unos y ceros, ha cambiado mucho la forma en que se pregunta o se hace un poco ciencia para, como dice Agustín, tengo que publicar, o no me doctoro, o no me dan mi premio, o no subo en el nivel del SNI, etc. ¿No? Y entonces, ¿qué hago? Pues secuenciamos y damos mucha información, pero no es información, ni siquiera para hablar de la genómica comparativa, ¿no? Dices, pues, todos los genes terminaron sin conocer qué hacen, qué podemos hacer, ¿no? Pero bueno, no sé si es un pero estaba pensando claramente yo no soy genetista, pero pensaba, bueno, esta base de datos del genoma humano, o sea, implica todas las variables y relaciones posibles o sea, a mí o sea, pensaría que no, o sea, pero lo pensaba un poco en analogía cuando aparece la World Wide Web o la W y que Tim Berners-Lee dice, bueno, ahora el siguiente problema es la semántica, resuélvanlo, ¿no? Y que ahora con esta mal llamada ciencia de datos se piensa que la semántica web puede ir hacia la eficientización de ciertas relaciones entre la data, ¿no? Pero estas relaciones de alguna forma son modelos
hegemónicos. ¿Qué quiere decir hegemónicos? Que vienen, o sea, no es que se lo esté explicando, sino que lo digo un poco que hay que ser muy cuidadosos a qué nos referimos cuando decimos estas cosas. Pues lo que quiere decir es que hay alguien determinando los tipos de relaciones que le interesan, por qué le interesan, y por qué le interesa mapearlas, o por qué le interesa registrarlas, o por qué le interesa incluso potenciarlas, que es lo que hacen muchos algoritmos, ¿no? O sea, los algoritmos a veces no es que están descubriendo cosas, sino que están potenciando ciertas relaciones entre la información o ciertas relaciones entre los propios usuarios, ¿no? Entonces, el problema de pensar en resolver la semántica web se convirtió en pensar que hay una forma de la semántica web, ¿no? Entonces, pensaría ahora, tenemos el mapa del cuerpo humano. Bueno, ¿y qué pasa con todas las variables de su relación con el medio ambiente, con otros seres vivos? Es decir, como, o sea, en realidad no estaríamos ni en mi perspectiva, no estaríamos ni al 0.01% de todas las posibilidades ahora de la relación de lo que existe en el cuerpo en relación con todo lo que pasa con todos los demás cuerpos alrededor y con el ambiente y demás cosas, ¿no? Sí, pues justo los estudios de la microbiota y las dietas y el estrés y vivir en una ciudad o vivir en el campo y todas estas cosas, pues bueno, pues justo han llamado a la ciencia de datos a la biología, ¿no? Porque ya sí es una cantidad de variables brutal y que, pues como dices, apenas le estamos rascando a distintas cosas y eso, darle su valor también al ambiente, volviendo un poco a los metadatos, ¿no? De si fue que por eso también muchos de los datos se realizan en hombres, porque intentar controlar el ciclo menstrual de un grupo muestra de mujeres es muchísimo más complicado y entonces los estudios se realizan en hombres, por ejemplo, ¿no? Pero justo estas cosas, apenas estamos empezando a darle al ambiente su valor y que decir, bueno, y también, o sea, el dogma central de la biología molecular de que del ADN, replicas el ADN y pasas a ARN y pasas a proteína y eso es todo lo que necesitas para hacer un organismo, pues ya tiene un montón de otras flechas y ya tiene, y el ambiente influye en cada uno de esos pasos y los otros organismos con los que te rodeas. Entonces, pues tampoco es decir, todo influye y quién sabe, nunca lo vamos a y nunca vamos a saber qué onda. Pero pues sí es darnos cuenta de que nos han faltado un montón de variables y que apenas estamos, creo, construyendo las herramientas que nos permitirán empezar a responder esas preguntas. Sí, y lo estaba pensando eso que mencionaban, digo, siempre se trabaja a veces, como decía, de una forma reduccionista. Entonces ya se tiene el genoma, y lo que menciona Agustín, ¿no? Del mal llamado dogma, porque quien le puso dogma no sabía lo que significaba la palabra. Entonces el dogma central de la biología molecular así quedó, pero no es un dogma, estrictamente hablando, pero dicen, bueno, ya conocemos, digamos, todo lo que tiene que ver con la primera molécula, el DNA, pero como dice Agustín, después viene una copia de esta, que se llama RNA, para después ver la proteína. Entonces empezaron a abordar, tal vez de la misma forma reduccionista, la parte genómica, la que se llama transcriptómica. Hay bases de datos, esto por transcriptómica podemos entender que ya tenemos la información de la expresión de los genes. En un tejido mío se puede estar expresando un gen, mientras que en otro tejido se puede no estar expresando ese gen. Y entonces, la idea es ver, hay bases de datos de en qué momentos y en qué tejidos o qué circunstancias que a veces tienen que ver con el ambiente se expresan algunos genes. ¿Sí? Y hay bases de datos de eso. Por eso puede ser interesante para muchas personas decir, ok, ya no me interesa tanto pues, el gen. El gen me dicen que tiene un nombre y una función, pero ¿en qué momento se está dando? ¿Bajo qué condiciones? Eso es tratar de entender un poco más y asociar eso tal vez a la pregunta más general, que no te lo responde la base de datos genómica, ¿no? Lo de la enfermedad probablemente. Porque ¿cómo asocias un cambio en una base, en una letra, para decirle que perfectamente por eso fue la enfermedad? En algunos casos se sabe que sí, pero hay otros que son, pues, puedes decirlo, multifactorial, al fin y al cabo. Entonces, no es, otra vez, como que sí se avanza un poco, sigo pensando yo de forma reduccionista en la forma de abordar las preguntas, pero ahora vamos a ver la expresión de los genes. Y después nos movemos a la proteína, ¿no? Y bases de datos de proteínas. Para entender cómo hacen su chamba, tenemos que conocer la estructura, ¿no? Entonces,
Por eso al principio de toda la presentación hablaba de, hay más de 3.000 bases de datos, pero digo, no, obviamente no conocemos todas. Las que yo conozco tienen estas características que son, no tienen mucha información para el exterior, sino solamente información relevante a tu proyecto de investigación. Lo demás lo tienes que saber tú. Entonces, sí, y va a seguir cambiando, ¿no? Va a seguir cambiando muchísimo. Hay un chiste que hacían investigadores que le decían a los estudiantes que con los recursos informáticos, con los recursos de bases de datos, de información, de acceso a todo esto, yo me hubiera titulado en mi época en un año, ¿no? Eso, porque antes tenías que ir a la biblioteca, pero dices, bueno, aquí pasa lo mismo. Tú antes ibas a la biblioteca y creías fehacientemente lo que decía el libro. Veías el libro Génesis tal, llegabas y te iba bien. Y después el libro fue cambiando porque la información iba generándose y cambiaba. Ahora las bases de datos cambian mucho más rápido, ¿no? Pero lo que no mejora, lo que no ha mejorado tal vez es el acceso a esa información. Antes poca gente iba a la biblioteca tal vez. Hoy poca gente puede acceder a esta información biológica que puede ser útil, ¿no? Sí, es más rápido, es mayor en cantidad, pero el acceso no lo tenemos realmente más que la academia, ¿no? Lamentablemente. Sí, ¿y de qué estamos hablando cuando tenemos programas de difusión o de divulgación, ¿no? O sea, es decir, ¿qué estamos entendiendo por difundir o divulgar algo, ¿no? Que regularmente es explicar una partecita muy chiquita que la gente termine diciendo la ciencia es divertida, ¿no? Pero hasta dónde va, por ejemplo, la socialización de la información que se maneja en los institutos de investigación, en el sentido de qué puede hacer la gente con esa información. O sea, a mí me parecería tremendo buscar, o sea, que tampoco creo que sea tan complicado, y sobre todo la relación autodidacta que tenemos con la información que hay en Internet, sí me parece que está en un lugar diferente al que estaba hace a lo mejor algunas décadas. Y no creo que porque la gente traiga otro chip o sea más lista, sino simplemente nuestra forma de relacionarnos con esa información es distinta, como bien dice Luis, ¿no? O sea, antes ibas y buscabas en un fichero y entonces te salían 3 libros del tema y a lo mejor leías los 3 si eras muy ñoño, o leías uno y te quedabas con la información que te decía el libro. No pasaba nada más, ¿no? Y ahora pues está la oportunidad de discusiones casi que en tiempo real, y con tiempo real me refiero a se está discutiendo. No tenemos que esperar a que alguien publique el libro sobre la discusión ni a qué conclusiones llegaron o en qué va, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si de pronto un grupo transdisciplinario se comienza a pensar una aproximación a leer? O sea, nada más a leer la base de datos, ¿no? O sea, ¿qué pasa con leerla? No con hacerle una pregunta específica, no con estar minando datos para un proyecto en específico, como ya dijo Luis, ¿no? Sino solamente el mero ejercicio de entrar a leerla, ¿no? ¿Qué pasaría, no? Es como cuando aprendemos un idioma diferente y nos damos cuenta que en realidad el mundo es diferente desde otro idioma, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría con el mundo desde una base de datos genómica? No sé, o sea, se me hace como... Porque no estamos hablando de, como dicen los ingenieros, de echar a volar un avión, sino estamos hablando de lo que se dice sobre el cuerpo humano, ¿no? Sí, creo que una versión tal vez muy sencilla de lo que propone Selena me recuerda a una poeta y ensayista europea que es Wisława Szymborska, que se ponía a hacer reseñas de libros, pero decía, pues no voy a hacer la reseña de lo que está leyendo la academia, voy a hacer la reseña de los libros que dejan en la primaria y en la secundaria, de los libros que sí se leen, ¿no? Y hizo, por ejemplo, una reseña literaria del calendario. Y decía, pues es que está cañón, no puede tener errores y tiene que estar listo desde noviembre y se tiene que checar todo y si algo sale mal se nos acaba la sociedad como la conocemos y, ¿no? O sea, como un montón de cosas. Entonces, justo también estoy pensando en hacer una reseña literaria del Gene Bank, por ejemplo, y decir, bueno, pues si es el libro de la vida, la verdad el libro es malísimo. O sea, Sí. se repite un montón, no lo hemos editado. Bueno, o sea, la edición no permite una lectura clara.
podemos verlo así también, ¿no? Como, justo como decir, pues, a ver, toma el libro de la vida, esta es esta página, y decir, bueno, no, de aquí no saco nada. Sí, no, sería una labor. ¿A quién leyó el autor? ¿A quiénes leyó para escribir esto? Sí, no, o sea, sería realmente dificilísimo, ¿no? Digo, porque además son repositorios enormes, Sí, no, bueno, o sea, de ¿no? leerlo nunca acabas de leerlo, pero Ajá. pues, Bueno, de inicio sería entender su estructura, ¿no? ajá. Eso es Pero mucha difícil. de la gente que reseña libros no lee los libros completos. Bueno, en la academia a veces no leemos el artículo completo. Lees el abstract, te vas a la información que necesitas y dices rápido, ¿no? Pues no ha habido preguntas, no se han animado a hacernos preguntas o a hacerte preguntas, Luis. No sé si quieran agregar alguna otra cosa o nos vemos la última semana de mayo. Pues solo agradecer por el espacio y la invitación. Creo que justamente es algo muy poco discutido públicamente, estas bases de datos y el archivo. Y pues como vimos, tiene un montón de cuerditas que jalarle. Sí, muchas gracias. Yo me quedé con una pregunta, pero es realmente un poco hacia Agustín. Algo que mencionabas, Elena, justamente del papel que tienen todos, la que es la difusión de la ciencia. ¿Cómo te llegan a ti la pregunta? ¿Es una necesidad de la academia de transmitir una información o a nivel de la sociedad es algo que el difusor de la ciencia dice, esto debería de llegarles? ¿O Pues son las dos? creo, bueno, claramente hay una agenda académica. Y hay muchos modelos también de comunicación, ¿no? O sea, el modelo de déficit si es llegar a decir, pues mira, descubrí esto, o esto es importantísimo, o esto viene en el examen de la SEP, y entonces el gobierno dice que nos lo tenemos que saber para que no salir tan mal contra el resto de Latinoamérica. Y pues tómatelo, aprendes, aquí está este conocimiento, y te lo guardas al menos hasta que sea el examen, ¿no? Pero pues justo también puedes intentar hacer acción del conocimiento, un poco, pues esto que sea sin brusca, o sea, aquí está esta manera de ver el mundo, o sea, de entender el ADN, de guardarlo. Así lo hacen los investigadores por esto y esto. A ti, persona, o grupo de personas con las que estemos hablando, ¿a qué te resuena? ¿Cómo te acercas tú a un archivo? ¿Qué tipo de archivos tienes? ¿Cómo reinterpretarías esto? Un poco buscando una apropiación y decir, o sea, mira, sí, está bueno que sepas cómo es y cómo funciona, pero piensa también qué significa para ti, cómo se ve involucrado en tu día a día, o no se ve involucrado en tu día a día, y qué implica que no se ve involucrado. Y si tuvieras el poder, ¿cómo lo harías tú? Un poco, ¿no? También buscando el cuestionamiento hacia la ciencia y la academia. Digo, te lo preguntaba porque me quedé pensando, ¿por qué no aplicar la lógica de la difusión de la ciencia a hacer más accesibles la misma base de datos? Que la gente que hace base de datos tuviera esa capacidad, no solamente informático y biológico, sino de difusión. Y tal vez así sería un link mucho más fácil de crear bases de datos accesibles hacia el público más general. Porque no existe eso. Ujú. Es biólogo o, bueno, químico, biólogo o informático. Esos somos los que hacemos las bases de datos y no sabemos a veces transmitir la información como lo haría alguien que sí lo sabe hacer, que sabe escribir, ¿no? De otra forma y hacerlo accesible. Digo, me quedé pensando nada más en eso, ¿no? Es que ahí creo que entra un elemento que es la intencionalidad, ¿no? O sea, es decir, yo pensaría que no hay una comunicación o una divulgación de la ciencia neutra, ¿no? O sea, que comunican la ciencia por comunicarla, como bien mencionaba Agustín. Hay una agenda y esto que decías sobre, o sea, pensar en las pruebas PISA me parece como alguna relación que nunca había pensado, ¿no? Entre la divulgación de la ciencia y la estandarización del conocimiento en todos los niños de Latinoamérica, ¿no? Es decir, que todos los niños de Latinoamérica de 6 años deben de saberse a los 10 años las 3 leyes de Newton, por decir algo así, ¿no? O sea, no lo había yo pensado de esa manera, pero me parece
una bomba pensar que la divulgación de la ciencia sirva para estandarizar el conocimiento de todos los niños, no solamente de Latinoamérica, sino la prueba PISA ya es una prueba internacional, ¿no? Digamos internacional, no Latinoamérica, sino intercontinental, por decir, ¿no? Pero a propósito de la intencionalidad de la comunicación, o sea, está muy padre, porque puede ser activamente política, ¿no? O sea, es decir, porque el divulgador considera que esto tendría que ser un problema sobre el que tendríamos que estar pensando, porque creo que no solamente se trata de explicarnos con lenguaje vulgar, como dicen algunos divulgadores, un tema científico, sino de poner sobre la mesa un tema para discutirlo públicamente, ¿no? Que sería una noción de lo público distinta a lo viral, ¿no? O no sé cómo se piensa público desde la divulgación, ¿no? O sea, lo estoy pensando como desde el problema de lo público en la filosofía, ¿no? No sé cómo lo piensan en divulgación. Pues, bueno, tal vez no tanto sobre archivo, pero sí sobre el genoma humano y algunas de las cuestiones que discutimos aquí. Publiqué 2 artículos el año pasado y los puedo poner abajo de la transmisión ahorita que se termine, por si alguien les quiere echar ojo. Ahí se te fue el sonido otra vez. Sí, no escuchamos. Lo apagué. Podemos poner las ligas también al trabajo de Luis, a lo que le interese que la gente pueda entrar a revisar o a ver el trabajo que él está haciendo, pues allí también lo podemos colocar en los comentarios. Bien. Muy bien, pues muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. A la gente que llegó hasta acá también muchas gracias. Nos vemos en la próxima sesión del Laboratorio Abierto sobre el Archivo y nos vemos la última semana de mayo para pensar sesgos narrativos, tecnologías de la justicia y el ADN. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gobierno de México.